Todas tenemos una historia que contar acerca de nuestras madres. Algunas historias están marcadas por la ternura, el amor sacrificial, otras, tristemente, por el dolor y la amargura. Y muchas, diría yo, por un poco de todo, porque en un mundo quebrantado por el pecado, es inevitable herir y ser heridas. Sin embargo, así como el Evangelio no nos llama a negar nuestro pasado, tampoco nos permite convertirlo en una excusa para nuestro pecado presente. Y en Cristo podemos reconocer con verdad las heridas que recibimos y al mismo tiempo asumir con humildad la responsabilidad por la manera en que respondemos hoy. En este episodio vuelvo a conversar con mi amiga Susana Castañeda sobre la llamada herida materna, la influencia de la relación madre-hijo y sobre todo la redención que encontramos en Cristo. Una redención que trae libertad, perdón y gracia suficiente para ser mujeres y madres más sabias, más humildes, más dependientes del Señor. Soy Katia Miyashiro. Bienvenida a Mamá de Palabra. Hola Su. Hola. Bienvenida otra vez a Mamá de Palabra. Muchas gracias. Nos encanta tenerte con nosotras. A mí me encanta acompañarte en tu podcast, sobre todo porque me gusta hablar, no sé. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la herida materna. La herida materna. Recuerdo la primera vez que conversamos, en la primera entrevista, decíamos que la psicología estaba de moda, Sí, también en las iglesias. en las iglesias. Así es. Y uno de los temas de los que yo te comentaba, se escucha mucho en la actualidad, es la herida materna, la famosa herida materna, sanando al niño interior, y es como que todos nuestros líos existenciales tienen que ver con esa relación con mamá que no fue lo que debió ser, ¿no? Sí, el niño interior, ¿no? Sí. Yo también lo he escuchado muchísimo. Viene de esta idea de que desde los 0 hasta los 5 años es todo el tiempo que tenemos como mamás para formar el carácter y la personalidad de nuestros hijos. Esa es una corriente. También hay otra que nos habla acerca de las cosas que aprendimos de niños y aquellas disfuncionalidades que tienes ahora como adulta es porque lo aprendiste de niño. ¿Es totalmente falso? No creo que sea totalmente falso, Sí. pero es problemático, ¿eh? Sí. Es bastante problemático. Bueno, yo creo que hay suficiente base científica, ¿no? Estas investigaciones que efectivamente nos dicen que mucho de lo que somos ahora como adultos se ha formado en esa etapa de crianza. Sí. Ahora, la gran esperanza que tenemos los cristianos es la redención en Cristo, ¿no? Lo que tú también me decías, Es Cristo. off the record, ¿no? Sí. Es obvio, o sea, tanta esperanza nos trae el Evangelio, ¿verdad? Ahora, eso no significa, por supuesto, que porque soy ahora una nueva criatura en Cristo, de pronto no tengo que aprender a lidiar y ir inclusive a trabajar delante del Señor en aquellas cosas que sí generaron impacto en mi crianza y que se traducen en temas de relación. Y ahora vamos a hablar específicamente de eso, ¿no? De la relación madres-hijas. Sí, las mamás con las hijas. Yo, bueno, como ustedes saben, soy psicóloga. Ya quizá escucharon, oye, invita a las hermanas a que nos sigan, Katia, por favor. Sí, antes de decir lo por que favor. Sí. Si no están suscritas todavía, sí o sí, suscríbanse Exacto. al podcast Mamá de Palabra. Así es que no lo has hecho ya y puedes ir desde la temporada anterior. Tenemos muchos temas súper interesantes Varios para temas. meditar. Así es. Lo que quería decir también es que la Biblia nos enseña en el libro de Romanos, que justo ya estuve leyendo el libro de Romanos, que debemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Entonces, tenemos que un poco evaluar si aquellas conductas que estamos exhibiendo hoy en día son obras de la carne, serán obras de la carne. O sea, en el libro de Romanos, ustedes pueden leerse pues los capítulos específicamente 6, 7, 8, 9. En esos capítulos, el apóstol Pablo te plantea bien clarito a las obras de la carne y las obras del Espíritu, ¿no? Estando esclavas del pecado y siendo esclavas de la justicia. Entonces te da esto antes y después, digámoslo así. Pero en ningún momento te habla de las obras de tu niñez o las manifestaciones de tu crianza. En ningún momento te está hablando de cómo te criaron o las heridas que tus padres dejaron en ti marcadas, sino más bien te habla de cómo fuiste sin Cristo. El libro de Romanos, que de verdad que es tan interesante, que en ningún momento cuando habla de la condición del ser humano,
en ningún momento nos hace pensar que todo eso es por algo de nuestro pasado. Simplemente nos está diciendo que la condición pecaminosa de la persona es porque no tiene a Cristo, por no tener a Cristo. Así es, Ajá. así es. Y yo te comentaba de este autor, creo que fue teólogo también, además de psicólogo cristiano, Sí. un psicólogo alemán, era el nombre Reinhold Ruth, que él dice que el ser humano es un agente activo en su desarrollo desde que es un bebé, ¿no? Entonces descarta con eso esas teorías donde ven al ser humano como una especie de recipiente vacío que solamente es resultado de todo lo que recibió en la infancia. Y posturas como las de él son súper importantes porque nos hace entender que necesitamos tomar responsabilidad. Es decir, no significa que yo me hago responsable del pecado de otros de repente durante mi niñez, porque efectivamente en un mundo caído, dominado por el pecado, un mundo habitado por seres humanos pecaminosos, ¿verdad? Cosas muy complejas nos van a pasar desde que somos bebés, eso es cierto. Por supuesto. Entonces, yo no me voy a hacer responsable de situaciones en las que otros pecaron contra mí, incluyendo a mi mamá, ¿verdad? Claro. Incluyendo a mi mamá, ¿verdad? Pero sí ahora como adulto me puedo hacer responsable de lo que me toca. Mira lo que él dice, yo una frase, dice, vemos lo que queremos ver, oímos lo que queremos oír, interpretamos según lo que encaja en nuestro esquema. Él se refiere a esquema como nuestra personalidad, aquello con lo que ya hemos venido, ¿no? O nuestro temperamento. Entonces es interesante porque él dice, vemos lo que queremos ver, oímos lo que queremos oír, interpretamos, aún desde que somos bebés, interpretamos las circunstancias, interpretamos las interacciones, ¿no? En los vínculos que vamos desarrollando de pequeños, yo tengo participación en eso también. Oye, y justo que estás hablando de eso, esta semana estaba leyendo un libro de psicología. Ajá. Y hablaba acerca de los niños, de la obediencia, de la conducta de los niños. Tú sabes que yo trabajo mucho con ese tema de la conducta de los niños. Ujú. Y el libro explicaba con base científica, ¿no? Y observaciones y todo. Ya te he dicho que la psicología lo que hace muy bien es explicar la conducta, ¿no es cierto? Sí. Claro, entonces el libro decía que desde los 8 meses el niño puede desafiar lo que papá dice o lo que mamá dice. 8 meses. Ujú, O sea, qué yo no me loco. acuerdo cuándo fue la primera vez Sí. que mis hijos, yo les dije, no agarres, y agarraron aquello Ujú. que yo les estoy diciendo, no toques. No sé, no me acuerdo la verdad, pero dice que desde los 8 meses los niños ya saben desafiar el no. Ujú. Que tú digas no y que igual, dice, hasta te miran Ujú. y ya están agarrando aquello que has dicho que no agarren. Ujú. 8 Ujú. meses, pues Ujú. creer. Sí, increíble, claro. Sí, no Ay, podemos creer porque somos mamás. Sí, sí, y porque nos conocemos. Ahora como creyentes, yo le decía eso a los jóvenes de nuestra iglesia hace poco que tuve oportunidad de participar en una reunión con ellos. Yo les decía, una de las evidencias claras que yo tengo de que soy cristiana y de que he nacido de nuevo es mi conciencia cada vez más palpable de que soy pecadora, ¿no? Que es lo que yo no tenía antes de Cristo, ¿verdad? O sea, entender No, mi necesidad no era lo de Él, máximo. exacto, o sea, Olvídate. ver esa naturaleza corrupta, como bien dices tú, que se manifiesta de que eres un bebé, ¿no? Es una evidencia clara de que estás en Cristo, porque sin Él estás a oscuras, ¿no? Entonces, bien, Bueno, volviéndonos a la herida materna. volviéndonos a la herida materna, exactamente. Sí, Hay que- una que- gurú española Ajá. que habla mucho, es una psicóloga, habla mucho de este asunto de la herida materna y ella dice dos cosas que me gustaría que ahora analicemos. Ya. Lo primero es, dice, tu relación actual con tu mamá es proporcional con la relación que tuviste con ella de niña. Y lo segundo que dice es que lo que no le puedes dar a tu hija hoy es resultado de lo que no recibiste de tu madre cuando niña. Entonces, esas situaciones que ahora te causan conflicto en tu relación con tu hija es una evidencia de esa niña interior que todavía necesita que le suplan esas cositas que tú no recibiste de pequeña. ¿Qué opinas? Sí, de nuevo, es una visión, tan centrada en el yo, ¿no? Ujú. En lo que a mí me falta, en lo que yo carezco, en lo que yo quisiera. Y está tan presente, de verdad. O sea, yo ahorita podría decir, ay, no, mira, qué superficialidad y no sé qué. Pero en mi propia vida está tan centrado o tan perenne, mejor dicho, está Ujú. tan perenne en mi propia vida el yo,
en lo que a mí me falta, lo que a mí me parece, lo que yo no tengo ahorita, lo que yo necesito ahorita. Y es como si las personas a mi alrededor, en mi casa, tendrían que estarme supliendo eso. Y hay otras personas que dicen, no, yo me sacrifico por mis hijos, lo doy todo por ellos. ¿Realmente? ¿De verdad lo das todo? O porque muchas veces ese sacrificarme por ellos y darlo todo por ellos es lo que me está alimentando al final una visión que yo tengo en mi mente de una buena mamá. La pregunta es, ¿qué pasará cuando tus hijos no respondan lo que tú quisieras que respondan? Entonces, que sean conscientes realmente, hermanas, que tan engranado está nuestro yo. El yo primero, yo segundo, yo tercero, que es algo con lo que tenemos que luchar constantemente. Es una batalla realmente, me hace acordar a Moisés. No puede bajar los brazos porque prevalece el enemigo. O sea, tú bajas los brazos y de verdad, Katia, prevalece el enemigo. Entonces, a lo que tú estás hablando, ¿no? Mira, si tú no le estás dando a tu hija, por ejemplo, no ánimo o comprensión, es porque tu mamá no te dio ánimo o comprensión antes. ¡Qué genial! ¡Qué perfecto! O sea, no es porque yo soy un poco crítica, no es porque yo soy una persona crítica o que en juicio o que me gusta ver la falta en otros, como dijo Jesús, ¿no? Mirando la paja en el ojo ajeno y no la viga que está en tu propio ojo. No es por eso, para nada. Es porque mi mamá no me daba. Entonces, yo creo que esa explicación no pienso que es falsa del todo, porque sí es posible, y yo sí veo, ya de forma factual, mujeres que son súper controladoras, duras en su trato con sus hijos, las veo bastante en consulta, y que justamente sus madres han sido muy, muy avasalladoras, estrictas, inflexibles, poco cariñosas. Entonces, no es falso del todo, pero yo también tengo que ser consciente de mi propio corazón, ¿no? De lo que hay en mí, de lo que estoy obteniendo también con la forma en que me comporto, y no puedo solamente atribuir todo a mi crianza, ¿no? Sí, me encanta lo que me dices. Creo que ese es como el punto medio, porque es verdad que hemos sido fuertemente influenciadas por modelos que hemos recibido desde la crianza. Es algo que no debiéramos negar, ¿no? Que a veces podemos pensar que es más espiritual, decir, no, ya no miro nada para atrás, no necesito, ¿verdad?, revisar, porque ahora soy nueva criatura en Cristo y las cosas viejas pasaron, aquí todas están hechas nuevas, pero tenemos un pasado, tenemos experiencias durante esa primera infancia que sí nos han marcado, claro, ¿no? De manera importante, muy dolorosas, es verdad. Pero de otra parte es como esa moneda que tiene dos caras. De otra parte está lo que también comentábamos al inicio, que mi corazón pecaminoso ha intervenido en cada situación particular que he vivido, ¿no? Y yo creo que alguna vez le comentaba que yo tenía esa tendencia a victimizarme, a ver, ay, pobrecita de mí, cada vez que miraba mi infancia era, ay, qué terrible lo que me hicieron, qué terrible todo lo que no recibí. Y yo veo, claro, es que yo tengo, mejor dicho, esa tendencia a ser sensible, a ser muy introspectiva, ¿no? Yo lo veo desde que era muy pequeña y eso también me ha jugado en contra, ¿no? De ciertas situaciones en las que yo he vivido y ha contribuido justamente a ser así, como te digo, de tener autoconmiseración, ¿no? Y eso es ese trompo donde al final no sales, ¿no? Porque no asumes lo que te toca. Sí, Katia, pero también es rico tener pena de uno mismo. O sea, sí, o sea, es rico sentarse y bajar toda tu cortina, todo tu blackout, ¿no? Sí. Y apagar las luces y sentarte en tu propia miseria, ¿no? Ahí y lamentarte de ti, de tu triste situación, de tu triste historia. Claro. Es rico también lamentarte porque como por Elías en la cueva, ¿no? Sí, porque por lo general también sea como sea, vas a obtener ¿cómo se dice? No es pena, la misericordia supuestamente de otros, ¿no? Y el estar triste y todo, puede que tus hijos se te acerquen, te digan, mami, ¿qué te pasa? O tu marido, no sé. Entonces también es rico estar triste y estar mal, ¿no? Tiene su momento, tiene su lugar, creo que el Señor lo sabe, lo entiende, ¿no?
el punto es que no me debo quedar en eso o hacer eso como una especie de patrón, vamos a decir, de O patrón. un arma, ok, porque, Sí, a ver, también, el ¿eh? dolor existe, hermanas, Ujú. y las cosas duras, tristes, y a veces yo pienso en cosas de mi niñez o juventud o adolescencia cuando vivía en mi casa con mis hermanos y mis papás, y de verdad que yo digo, qué tremendo que pasó esto, ¿no? Qué terrible, ¿cómo pasó esto? Y cómo mis papás permitieron que pase esto, y eso estuvo re mal y me hizo sufrir y estuvo horrible. Entonces, el dolor puede ser real, pero tienes que tener cuidado de no utilizarlo, ¿no? De no regodearte en él, porque eso también existe. Sí. Existen las personas que se regodean de su propia miseria, por así decirlo, Sí. siendo que esa miseria puede ser verdadera, por si acaso. No digo Ujú. que sea falsa. Entonces, uno no debe negar la realidad de quienes pecaron contra ti, o sea, porque eso existió. Así es. Eso pasó, pero Así es. llega un momento que tú también tienes que decidir y tienes que decir, ok, estoy en Cristo, Ujú. ok, puedo poner la mente en las cosas del Espíritu, Ujú. el Espíritu de Dios me ayuda, puedo luchar contra, no sé, lo que sea que mi carne me está pidiendo hacer, ¿no? Sí. Y puedo realmente vivir como una nueva criatura. Puedo. Sí, sí. Porque tengo a Cristo, solo porque tengo a Cristo, Sí. ¿no? Y mucho ahí es esa batalla en la mente, de la que creo que hemos hablado antes también, pero yo creo que para salir a veces de esos círculos en los que estamos atrapados, en donde el pasado tiene más poder del que debe tener, ¿no? En mi vida hoy, yo creo que por eso también está tan de moda esto de sanar el niño interior, porque efectivamente hay cosas en las que las personas no logran salir, ¿no? También ¿sabes qué otra teoría que tengo? Ajá. Es que no estamos siendo capaces de vencer el pecado, Ujú. ¿ok? Porque sabemos que la vida cristiana no es fácil y se trata también de luchar contra el pecado, Así es. ¿ok? Y si no estamos siendo capaces de vencer el pecado, estamos perdiendo esa batalla. Muchas veces llegamos a un momento de frustración donde nos preguntamos, ¿qué pasa con nosotras? O sea, ¿qué pasa conmigo? Que vuelvo a esta conducta, que vuelvo a esta situación autodestructiva. ¿Qué pasa conmigo? Y me frustro conmigo misma. Y digo, si soy cristiana, ¿por qué sigo con este mismo pecado? Ujú. Y entonces, al no sentirme en control, al no sentir que estoy ganándole la batalla, digamos, a mi propia carne, por así decir, busco explicaciones. Ujú. El ser humano necesita explicaciones, es intrínseco en nosotros. Entonces, el decir, ok, es porque mi Por mamá eso. me trató de tal forma. Ok, es porque mi mamá me enseñó tal cosa, ¿no? Sí. Entonces, al recibir esa enseñanza, ese Ujú. falso evangelio, decimos, oh, wow, y abrazamos eso. Ujú. Pero realmente es una falsa doctrina. Sí. Es doctrinas de hombres, como dicen, ¿no? Es una falsa doctrina porque si bien, como toda falsa doctrina, no es 100% falso, pues. Ujú. Sí, verdaderamente, tal vez es cierto que tu mamá te maltrató. Tal vez sí es cierto que tu mamá te pegó de una forma abusiva y terrible, ¿no? Y sí que te descuidó, y sí que te... Ujú. Perfecto, pero también tiene eso de verdad, pero también tiene de falso. Ujú. Porque yo te pregunto, ¿dónde está la redención ahí? O sea, si mi mamá fue así o así, a ver, yo misma, ¿no? Hemos hablado de los desórdenes alimenticios, de la bulimia y todo. ¿Quién me puso a dieta, Katia? ¿Te acuerdas? Sí. Mi mamá, Mamá. a mis 13 años. Ajá. ¿Te acuerdas? ¿Quién se atacaba porque yo comía un turrón de Doña Pepa? Literal, Katia, es true story, ¿eh? Historia verdadera. Yo me comí un turrón de Doña Pepa, mi mamá me hizo hacer ejercicio. No te empases, no te empases. Y ella siempre estaba pendiente de si había comido mucho. Si yo comía mucho, ella estaba ahí atrás, ¿no? Ujú. Entonces, yo tendría muchas razones para decir, oye, todo esto es culpa de mi mamá. Sí. Pero también te cuento que mi mamá murió en el año 96. Y ya estamos en el 2026. ¿Qué quiere decir? Que este año se cumplen 30 años desde que mi mamá murió. Entonces yo te pregunto, si yo, porque mi batalla continúa contra el tema de la imagen corporal, la bulimia, etcétera,
imagínate yo, ¿cómo puedo batallar contra la herida materna? Si mi mamá murió hace 30 años, ¿cómo voy a batallar? ¿Y por qué lo digo? Porque hay mujeres que luego van y confrontan a sus padres. ¿Ok? ¿Eso está mal? No, no lo veo mal. O sea, yo no veo mal. Si yo sí tengo papá. Mi papá tiene como 81 por ahí. Es súper sano, súper activo él. Lindo. Ahora, si yo tuviera algo, una herida de mi papá o lo que sea, yo no pienso que está mal que yo fuera donde mi papá y yo le dijera, papá, mira, tú me hiciste daño de esta y esta otra forma. Pero también hay que ponernos a pensar la diferencia de que eso haría y si voy a obtener lo que estoy buscando, no lo sé. Creo que es un tema en el que tal vez necesitamos, además de orar, pedir consejo. Y sabiduría, ¿no? Sí, pedir sabiduría, porque hay que ver si la persona está preparada. En el caso de las mamás, por ejemplo, ¿no? De si tu mamá todavía está con vida y hay una relación, ¿no? Abierta de comunicación, hay que ver si está preparada para escuchar lo que tienes para decir. Y como tú decías, exactamente qué es lo que estoy esperando recibir. Y entonces hay que evaluarlo. Creo que si hay la madurez suficiente para tener ese tipo de conversaciones, sería excelente. Yo he conversado esas cosas, por ejemplo, con mi mamá. Mira, yo he conversado esas cosas con mi mamá y mi mamá es una mujer muy, muy dulce, cariñosa, pero también sensible, muy sensible. Y yo me he dado cuenta que a veces, aunque yo ya obviamente no traigo a colación cosas, ¿no? de la niñez, pero por alguna razón, cuando a veces ella se acuerda, me vuelve a pedir perdón. ¿Ya? Me vuelve a pedir perdón, sí. Y sabes que antes yo él decía, ya mamá, ¿no? O sea, mamá, está perdonado. Y yo le decía, ahora mi mamá es una mujer cristiana, y yo decía, mamá, el Señor, no solo yo te he perdonado, el Señor ya te perdonó por esas cosas, como que no necesitas traerlo, pero sabes, ahora que soy mamá, ¿no? Yo entiendo que ella necesita decirlo. Y es bueno para ella volver a decir perdón. Y yo siento que es como, sí, mamá, que se lo vuelva a decir, mamá, está perdonado, es sanador para ella. Y si ella me lo tiene que volver a decir, no sé, 30 veces más, está bien, ¿no? Pero mira, qué hermoso lo que ¿no? estás hablando, es hermoso lo que estás diciendo, porque estamos hablando de una restauración bíblica, una restauración en Cristo. Es el Señor, Dios, Espíritu Santo, mostrándole su pecado. Y mostrándole no solamente su pecado, sino la solución a su pecado, ¿no? Que es arrepentimiento y fe. Sí. Entonces ella, en arrepentimiento y fe, viene donde ti, te habla y todo, y entonces tú también, ¿verdad? En Cristo le perdonas. Así es. Y esa justamente es una restauración a la cual debiéramos apuntar si tenemos esta herida materna, porque no quisiera que se vea como si, nos estamos burlando de la herida materna. No existe tal cosa como la herida materna. Eso sí, lo que yo pienso que no existe es el niño interior. Perdónenme, yo creo que no existe un niño interior. Creo que existe la herida materna, obvio. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres nos equivocamos y es posible que tu madre haya pecado contra ti y eso te haya herido. Ahí está, pues, una herida materna. Pero el niño interior, para mí, no va. Aparte, el niño interior casi nunca está contento. Siempre está ahí haciendo sus berrinches, no sé. Bueno, en fin, como esa una es otra autojustificación. ¿No? Sí, o sea, lo que voy, hermanas, es el hecho de que hay una restauración bíblica y hay mucha sanación, si quieres llamarlo así, en pedirnos perdón y en perdonarnos unos a otros, porque a eso nos manda el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tu mamá no es creyente? Si tu mamá ni siquiera es consciente de cómo pecó contra ti, porque bíblicamente hablando, sabemos que tienen el entendimiento entenebrecidos, que están muchas veces alejados de la conciencia de Dios y de quién es Dios. Ese, por ejemplo, sería el caso de mi papá. O sea, mi papá no es creyente. Y como digo, si mi papá me hubiera herido de una forma y tal, y yo quiero ir, confrontarlo y decirle cómo yo me he sentido, no sé si yo lo haría, ya que él no es creyente. Entonces siento que es difícil que él pueda tener un arrepentimiento. No lo sé. Bueno, a no ser que pueda usarlo para evangelizarlo, no sé. Sí. Por eso, claro, decíamos que necesitamos la guía del Señor en eso, ¿no? No podemos ser categóricos en decir, no lo hables, no, ¿para qué ya? ¿No?
ni tampoco decirlo, sí, tienes que de todas maneras hablarlo. O sea, creo que necesitas la guía no solo del Señor, sino de otros consejeros bíblicos que te puedan orientar al respecto. Si es que este tema te hace ruido, ¿verdad? Porque de pronto, bien has dicho hace un momento, o sea, la herida materna es algo concreto. O sea, la herida en realidad se va a dar en general en cualquier relación por el mismo hecho de ser, volvemos a decirlo, seres humanos pecaminosos en donde no solo somos heridos, sino que herimos. Para quienes somos mamás, esto de la herida materna, yo digo, es tan claro, es algo tan concreto, porque yo, siendo una mamá que creo que desde el principio el Señor me ha llevado a buscar consejo en su palabra, ¿cuántas veces le he regado, no? O sea, y la riego, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que ir a mis hijos a decirles, mi amor, perdóname, ¿no? O sea, esto que hice estuvo muy mal, esta forma en que te hablé estuvo muy mal, y es como dices, esto es una lucha constante contra tu propio corazón pecaminoso, porque los herimos, amándolos. Contra tu propio yo. Así es. Sí, contra el yo primero, ¿no? No están siendo satisfechas mis necesidades. Ujú. No me ha dado la honra Sí. que yo merecía, ¿no? ¿Cómo quedé yo? ¿O qué van a pensar de mí? ¿Y cuántas veces podemos estar criando así, ¿no? Diciendo, ¿cómo quedo yo? ¿Cómo? O incluso con el esposo, ¿no? No está haciendo, no está satisfaciendo ciertas necesidades o no se está fijando que esto a mí me ha dolido. Y somos muy fáciles para pensar en todas las formas en las que nuestro esposo está pecando contra nosotras, pero somos muy lentas para pensar en todas las formas en que nosotras estamos pecando contra el esposo, ¿no? Entonces somos muy rápidas realmente para juzgar todas las formas en las que mis deseos no están siendo satisfechos, ¿no? Ahora, otro punto que yo quería mencionar que me he acordado es herida materna versus las malas costumbres que aprendí de mi mamá. O sea, yo aprendí un montón de malas costumbres y buenas, ¿eh? Por ejemplo, la costumbre de cocinar, de preparar algo rico, ¿no? Esa hospitalidad, llamémoslo así, es de mi mamá. Mi mamá era la cocinera y cocinaba delicioso, y a mí también me encanta cocinar, ella me lo enseñó, entonces, pero también chapé malas costumbres, ¿no? Que me ha costado, o me cuesta hasta el día de hoy, derribar, ¿no? Una, por ejemplo, lo que estábamos hablando, cuando pienso en que mi mamá me puso a dieta, en que mi mamá se enojaba si yo comía, o que vístete de tal forma, y era como muy controladora de qué me ponía, ¿no? Es una herida materna, o sea, ciertamente sí me creaba un poco de ansiedad o de molestia muchas veces, o irritación, yo creo, porque a veces sí me enojaba con ella y todo, pero ¿es una herida como tal o es simplemente como una cosmovisión que nunca debí tener? O sea, nunca debí pensar en la imagen corporal como algo tan importante, ¿no? Sí que lo aprendí de ella, pero podríamos catalogarlo como una herida. Siento que una herida materna tendría que caracterizarse por algo malo que te hacen, algo realmente pecaminoso que tu madre te haya hecho, ¿verdad? En mi caso, perdóname, Susana, que te interrumpa. Sí, o sea, creo que ese es el punto, si es que la conducta fue pecaminosa, porque si no podemos caer en esa línea donde de pronto todo es herida materna. Todo es herida materna. Sí, y si eso se conjuga con lo que yo te decía antes, de pronto un niño o una niña súper sensible, uy, olvídate, todo, efectivamente, mi niñez es una herida materna, ¿no? Ahora, tú me hablabas de esas costumbres que aprendiste de mamá. Me gustaría que profundicemos en este tema del vínculo mamá-hija o mamá-hijo, porque yo te decía que en la cultura actual, en donde estamos tan fuertemente influenciados por estas ideologías feministas que quieren quitarle el peso, la relevancia que tiene la figura materna en la crianza, ¿no? Yo te decía que ahora lo vas a escuchar mucho, esta figura del cuidador, como que da igual si el niño es criado por el abuelo, la abuela, la nana, el vecino, la tía, con tal que tenga un cuidador constante suficiente para que ese niño sea emocionalmente saludable, ¿no? Falso. Sí, y que el niño tenga un apego al, no sé, a la nana. Con quien sea, exacto, con quien sea que sea su figura de apego, no importa, funciona. Oye, yo he tenido niños en terapia que le dicen te amo a su nana. No, sí, hay
Susana, hay niños que le dicen mamá a su nana. Mamá, Yo lo he imagínate. escuchado, ¿sabes? Yo lo he escuchado en el parque, lo he escuchado en otras personas. La mamá corrigiendo, ¿no? La mamá, no le digas mamá, yo soy mamá. Y el niñito, ¿no? De año y medio, 2 años, está aprendiendo a hablar, no, sigue con ma, a la nana. ¿Por qué? Porque obvio, ¿quién le cambia el pañal? ¿Quién le da de comer? ¿Quién lo baña? ¿Quién, no? Entonces, Eso deberías realmente ponerte a repensar qué estás haciendo. Pero créeme que yo lo he visto y no, eso no hace repensar Sí. sus elecciones a muchas mujeres, Sí. ¿no? Y sabes que yo te he contado que a veces sigo podcasts, creo que tienen una postura bastante interesante sobre ese tema de la crianza, y una de ellas, yo recuerdo una vez hablando del apego seguro, ¿no? Las figuras de apego en esta primera infancia, y ella dijo algo que me encantó. Ella decía que nos construimos a partir de relaciones, ¿no? Porque ese bebé cuando nace no tiene idea de quién es, de dónde viene ni a dónde va, ¿no? Entonces lo aprende a partir de las relaciones, lo aprende en el vínculo que genera alrededor. Y ella decía, para que ese niño se desarrolle saludablemente, mucho de sus capacidades cognitivas e intelectuales viene de ese fundamento emocional, ¿verdad? Con la figura de apego. Y ella dijo esto, él necesita una figura de apego permanente, constante, que esté locamente enamorada de él, dijo. Me encantó, porque Sí. dije, ¿quién más que una La mamá? mamá. Ajá. Mira, qué permanente. Ay, no, porque yo al inicio cuando andaba con las nanas tenía una, un año, la otra otro año y así. Ujú. Era así, porque es un trabajo, es una transacción comercial. Ujú. Entonces es duro, ¿no? Pero ese es el estado actual de nuestra cultura, de nuestra vida. ¿Ok? Pero- Así que no sé en qué va, no sé cómo qué va a pasar. Si ustedes tienen hijos pequeños y son mamás jóvenes, ahí comenten cómo están haciendo, ¿no? Sí, comenten Sí, por sí, favor sí, qué están haciendo sí. con sus peques cuando tienen que salir a trabajar. Un día hay que hablar de ese tema de trabajar, Katy. Porque yo tengo Sí. ahí mi testimonio, ¿ah? Sí, Con sí, eso de sí. la chamba. Sí, yo sé. ¿No? Sí, O sea, comenten vamos a dejar ahí. si les interesa el tema también. Sí, perfecto. Pero entonces, bueno, volviendo al tema del vínculo madre-hija, madre-hijos, yo te decía, me gustaría que hablemos un poco de eso, o sea, de cómo afecta efectivamente al ser humano ese vínculo con la mamá, porque también creo que es bueno mencionarlo, como hemos medio canonizado a las madres, Oye, sí, ¿no? ¿no? Oye, pero hay un paréntesis. Qué fácil es ser buena madre y qué difícil es ser mala madre. ¿Sabes por qué lo digo? Ajá. Porque tú ves cada cosa y dices, oh, qué buena madre. O sea, todo es buena madre. Todas somos buenas madres. Sí. No, ya, no Sí. existe un parámetro. ¿Qué califica como una buena madre y qué califica como una mala madre? Bueno, yo creo que en esta parte del mundo, ¿no? En Sudamérica de manera especial, no es requisito, ¿no? O sea, es como, o sea, Estar, ¿no? frase, sí, ¿no? Porque, o simplemente que has dado la vida. Ya te Canonizar. califica, ya te Sí. califica como Por eso gran me gustó tu frase de canonizar a la madre, pero es Claro. así, ¿no? Canonizar. esas frases, ¿no? De madre, solo hay una. Sí, ¿no? madre, solo hay una. Entonces, pero, ¿sabes? Yo el otro día hablaba con una hermana que ella es abuela, mira, Ay, ella ay, es ay. abuela, y me sorprendió mucho. Me dijo, yo tenía una mamá muy malita. Oh, sí, malvadita. Malvadita, ¿ya? Y tú dices, Existen. existe. Ah, pero esa era buena madre, seguro. Es que ¿sabes? Uf. Yo te contaría cosas de testimonios que he escuchado que se te hace un hueco en el estómago, porque tú dices, ¿cómo una mamá? Y, o sea, y no te hablo de madrastras, no te hablo Biológicas. Son más biológicas, pero perversas, ¿me Sí, entiendes? claro. De mucho maltrato, de muchas cosas. Ahora tú dices, pobrecita, ¿no? ¿Qué historia también tendrá para Mira, eso? qué loco Pero- que lo primero que piensas no es qué tal vieja malvada. No, es Es su pasado, cómo la habrán criado. Sí. Es que, de nuevo, Pero- la herida materna. sí. Mira, cuando tú empiezas, verdad. es que a mí también me pasa. Cuando veo esos documentales de Netflix de los asesinos, ya sabes, Sí. es que algunos me gustan. Ay, hermana, Sí, no, a mí también. a mí necesito, también. necesito a Cristo en ese aspecto de mi vida. Bueno, me pongo a ver un documental de un asesino y no sé qué, y siempre hablan de su niñez. Sí. De cómo fue su niñez, que su mamá le pegaba, que su papá era borracho, que su mamá lo dejaba, y así.
Sí. O sea, siempre atribuyendo a su crianza. Pero que el tipo es asesino, que es delincuente. Pero digamos que eso no es un poco también evidencia científica. Es decir, de hecho deben haber esos en donde creció en un entorno, digamos, más o menos funcional y aún así terminó siendo ese psicópata o asesino serial. Deben haber Sí, casos. claro, pero quiero decirte algo, Ajá. un estudio que estuve leyendo el otro día, Ujú. donde decía que la mayoría de delincuentes así de este tipo, Ujú. más bien son personas criadas en un ambiente donde les han dado muchísima importancia, donde les han dado... Hay de todo. Como ególatras. Sí, hay de todo, ¿ya? Hay de todo. Porque, a ver, también es cierto que si queremos ser científicos, yo siempre pienso, siempre que sale un estudio, aparece otro que te dice lo contrario Ajá. al estudio anterior. Entonces, también pensemos en eso, ¿no? Sí, sí. Pero Pero digamos que cuando ya, digamos que 8 de 10 apuntan a lo mismo, pues algo de verdad. hay Claro. ahí, ¿no? Pues sí habla un poco de eso, ¿no? De ese entorno en la crianza. Pero bueno, volviendo a la mamá malvadita. malvadita. Pero me da risa porque ni siquiera puedes decir, era una malvada. No, Sí, es como da malvadita. pena, da Es pena. malvadita. Porque estás hablando de una madre y es como que Sí. una mamá tiene, ay, no sé, hay tanta calidez, ¿no? Sí. Es que la idea de una mamá es una calidez, es un amor incondicional y todo. Es que el bendito pecado, Su, porque yo creo sí, porque yo creo que es que Dios nos ha dotado de eso, ¿me entiendes? De ternura, de cuidado. Ahora, que luce diferente, ¿me entiendes? Que yo no voy a decir que todos seremos como que, ay, no sé, pues la Madre Teresa. Inmaculadas. ¿no? Claro, no. Mira, tú y yo somos súper diferentes, pienso en temperamentos. Sí, Creo que nuestra maternidad seguramente, si entramos en detalles, es muy distinta. diferente. Pero yo te veo a ti una mamá igual cuidadosa, pendiente de sus hijos, servicial, ¿me entiendes? Pero eso luce muy Sí. diferente en tu casa como que en la mía. Claro. Ahí es donde yo veo el diseño de Dios. Dios nos ha capacitado determinadas aptitudes, cualidades, que lucen diferentes según nuestro temperamento, pero nos ha dotado de eso para criar a nuestros hijos. Entonces, sí hay esos como que salen, esas disrupciones, ¿no? Esas mamás Esos errores de la naturaleza. que salen del molde. Tú dices, salen ¿qué del pasó? molde, bueno, Ahora, sí. mira, curiosamente, volviendo a la historia de esta hermana que me hablaba de su mamá. ajá, efectivamente, su mamá tuvo rollos bien complicados con Con su propia mamá. Exacto. Sí, sí, sí. Ahora, lo lindo de la historia de esta hermana es que me dijo cómo ahora en la vejez de su mami, ella ve tanta gracia de Dios para darle de un amor especial, para cuidar de su mamá. Mira. Y ella me decía, antes yo no podía ni agarrarle la mano a mi mamá. Y ahora ella dice, le tomo la mano, le sirvo, la acompaño, Sí. le ayudo con mucha compasión porque Dios le ha dotado de eso. Sí, ¿Entiendes? me encanta Sí. eso. Y bueno, haciendo un paréntesis de esa cosa de la mamá malvadita, es que muchas veces eso se manifiesta con las palabras. Otro estudio que estaba leyendo, que el 70% de la agresividad en el hogar son las palabras. O sea, es una violencia, pero es una violencia psicológica, ¿no? Es una violencia emocional. La ira de la mamá, que no va a llegar a agarrar una correa y revolcarte en el piso, no, pero es su lengua afilada. Y qué fácil es para nosotras, de verdad, tener sarcasmo en nuestras palabras, ser afiladas con nuestra lengua y normalizarlo, ¿no? Sí. Pero no lo debemos normalizar. Sí. Entonces, ese paréntesis, ¿no? Ser cuidadosas, hermanas, de lo que les estamos diciendo a las hijas, sobre todo a las hijas. ¿Será porque, como yo discipulaba a las jovencitas, no sé, o sea, qué fácil podemos herir con nuestras palabras, ¿no? Sí. Obviamente también a los hijos, ¿no? A los varones. Sí. Pero creo que una vez que ya esa palabra salió de nuestra boca, como dicen, ¿no? 3 cosas que no vuelven jamás, ¿no? La palabra mal dicha, el dinero mal gastado y el tiempo perdido, ¿no? Sí. Pero bueno, la palabra, lo que dijiste ya no vuelve, pero también que sepas que si ya dijiste, arrepiéntete rápido, ¿no? Qué bueno es arrepentirse rápido. Sí. ¿Qué esperanza tenemos en el Señor, ¿sabes? De Porque, verdad. mira, cuando yo pienso, por ejemplo, en mi propia crianza, ¿no? De mis chicos,
Yo creo que una de las cosas que más los ha herido, ya se lo dirán ellos seguramente cuando sean adultos en terapia. El documental. Sí. Mi mamá tenía un podcast de crianza cristiana. Ay, qué miedo, ¿no? Sí. Creo que una de las cosas que más los puede haber herido son mis exabruptos, mi falta de dominio propio, ¿no? Oh. Y cuando eran pequeños, yo pienso que tenía un tan mal entendimiento de lo que era la disciplina bíblica. Bueno, de eso también hablaremos en otro Sí, por favor. episodio, ¿no? Pero, ¿sabes? Nuevamente mi esperanza ha sido Cristo. Porque si no, la culpa te aplasta, ¿no? Pero he encontrado tanto ánimo, tanta esperanza en eso, en arrepentirme, en confesarlo, en pedirles perdón a ellos y luego en esperar en el Señor, ¿no? En saber que mi error no es categórico en la vida de mis hijos, ¿no? Que, ay, no, ya la fregué, la malogré para siempre, ¿no? Los he dañado. Exacto, ya. La herida materna, Sí. los he dañado. No es verdad, no es verdad. No. Y estaba leyendo en este libro que se llama La crianza de los hijos. Lo máximo. Lo tienes. Sí. Es un golazo, Buenísimo. de Paul David Tripp, ¿no? Sí. Y una de las cosas que me recordaba es que el Señor nos ha equipado con su amor y con su gracia. Entonces no solamente somos recipientes de la gracia del Señor, porque realmente no merecíamos nada de lo que el Señor nos ha dado. Peor todavía, no merecíamos a Cristo pagando la culpa de nuestro pecado, pagando en la cruz el precio que nosotras hubiéramos tenido que pagar, porque el pecado lo hicimos nosotras. Entonces, no merecíamos que el Señor no escatimara ni siquiera a su propio Hijo y que Él, derramando su sangre, nos dé perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ¿no? Sí. Y esa gracia, pero así increíble que el Señor nos ha dado, no es solamente para recibirla, sino también para extendérsela a nuestros hijos, ¿no? Entonces, si tú piensas que necesitas esa gracia, pues tus hijos también la necesitan, ¿no? Sí. Porque se siguen equivocando, porque se siguen olvidando, y ya le dije 50 veces, y 51, pero Sí. el Señor ha sido paciente contigo. Sí. Entonces, tú también puedes ser paciente con tus hijos. Entonces, mira, nuevamente volvemos siempre a nuestra crianza en Cristo. Y nuestra crianza bíblica, y nuestra crianza basándonos en el Evangelio. Sí. Porque si no, ¿qué nos queda para nuestros hijos? Sí. Crítica, sarcasmo, esas lenguas afiladas, ¿no? Ahí está, pues, te dije, ¿no? Sí. Esa cólera de que otra vez lo mismo, o esa impaciencia porque estamos cansadas, porque ya nos llegó todo, Sí. o una frustración, porque yo tenía una carrera, o yo tenía un futuro, o yo porque tenía que quedarme con este hombre, lo hice por mis hijos, y hay una frustración. No sé, ahorita estoy pensando que es eso lo que también nuestras mamás tuvieron, tal vez, aquellas mamás que no eran creyentes, ¿no? Y mi mamá no era creyente, ¿no? Y no sé, a veces hablaba de su maravillosa vida que ella iba a tener si no hubiera sido por nosotros. Ay, no. Son cosas que una mujer puede decir porque no está viendo a través de una perspectiva bíblica, no está viendo su vida como con una base bíblica, no está viendo su vida como que es el Señor quien orquesta cada situación de su vida. Sí, sí. Y por eso se frustra, ¿no? Una mamá que es áspera, ácida con sus palabras, es una mamá frustrada, Sí. es una mamá estresada y no está viendo más allá de su circunstancia, ¿no? Pero cuando tú realmente puedes verte a ti en los planes de Dios, ahora las cosas tienen sentido. Aquella dificultad que estés pasando, aquella carencia que puedes estar teniendo, entra dentro de un plan, ¿verdad? Y tiene un sentido. Entonces, no sé, tus frustraciones no necesariamente se van a resolver, pero al menos entran dentro de los planes de Dios. Y nuevamente vuelves a lo más básico, que es, el Señor me ha dado estos hijos, ¿no? Sí. El Señor me los ha dado, me los ha encomendado. Sí. De verdad que hermoso es meditar en eso, ¿no? Que el Señor te ha encomendado estos hijos. Y no porque tú eras la persona perfecta para criar a esos niños, sino porque esos son niños a tu medida. Sí. Y a través de criarlos, el Señor va a trabajar contigo, con tu carácter,
con tu propia historia también, ¿no? Sí, y con tu pecado. A mí me encantó, Así es. tú me dijiste eso, yo recuerdo entrevistas atrás, de que tú tienes el hijo que necesitas, que el Señor sabe que tú necesitas, A tu medida. ¿no? Sí. Eso me gusta mucho porque realmente, o sea, ¿cuánto han ayudado en mi santificación? Sí. Mis hijos, ¿no? Cada uno con sus Sí, particularidades. En verdad, o sea, yo pienso, por ejemplo, en mi amado Salva, mi primogénito, yo no había visto cuán tendente era el perfeccionismo hasta que lo tuve a él, ¿no? Cuán obsesiva era con ciertas cosas hasta que lo tuve a él. En su misericordia, el Señor me mandó un hijo así para hacerme ver eso, ¿no? Entonces, yo creo que nunca vamos a hablar lo suficiente del asunto del pecado, porque todo eso que tú mencionabas ha sido un momento de nuestras frustraciones, nuestra impaciencia, nuestra falta de dominio propio. No debiéramos acomodarnos a eso. Necesitamos ir a Cristo, ¿no? No lo normalicemos. No, exacto. O sea, no normalicemos gritar Exacto. en la casa. O sea, para mí, era impensable una casa que no haya gritos. Y estoy hablando cuando yo he sido chibola, cuando he sido niña. En mi casa había muchos gritos. Y nos amábamos, ¿ah? Pero había gritos, insultos. Y ¿sabes qué? Para mí eso era algo normal, ¿no? Entonces, no normalicemos que a los hijos hagan las cosas a los gritos. No normalices que tú como mamá, para que tus hijos se muevan, tienes que estar gritando. Porque te cuento que hay otras maneras de lograr que tus hijos hagan lo que deben hacer, sus responsabilidades, por supuesto. Exacto. Pero no es normal que grites, no es normal insultarse. Así es. Así es, ni responder con impaciencia, sí, es con verdad. Sarcasmo, exacto. Con ironía. Así es. ¿No? Y ya ni hablemos de asuntos de maltrato, ¿no? Porque yo creo que a veces en las cuatro paredes en las que vivimos pensamos que nos podemos dar esas licencias, ¿no? Y es un error enorme, ¿no? Como mujeres cristianas necesitamos recordar lo que decían los reformadores, ¿no? Con coram deo. Coram deo, sí. Sí, o sea, todo delante de Dios. Así es, delante del rostro de Dios. Siempre estamos en su presencia, siempre. Entonces, cuando perdemos los papeles, cuando no, o sea, ahí está el Señor. ¿Por qué pensamos que podemos pecar abiertamente contra nuestros hijos solo por el hecho de que son nuestros hijos, ¿no? O sea, es como si fuese mi derecho como mamá. Qué error tan grande, ¿no? Eso que acabas de decir, que pensamos que podemos pecar abiertamente contra nuestros hijos porque son nuestros hijos. Sí. Y quiero leer un pedacito del libro La crianza de los hijos de Paul David Tripp, ¿ya? Súper recomendable. Bueno, dice así. Me temo que la confusión y los problemas en la crianza de los hijos frecuentemente comienzan con padres que tienen una perspectiva de posesión. Rara vez se expresa y frecuentemente es inconsciente, pero opera en esta perspectiva de la crianza de los hijos. Estos niños me pertenecen, así que puedo criarlos de la manera en que yo considere mejor. Sí, entonces somos personas que criamos bajo nuestras propias ideas, metas, incluso metas. Mira, algo que yo escucho mucho en terapia, incluso familias cristianas. Y algo que me da mucha pena que me dicen es, estamos criando a nuestros hijos para ser líderes. A mí eso me suena, o sea, no hay nada de malo con que tu hijo sea un líder, ¿verdad? Entonces, mira ese enfoque de crianza, ¿no? Estoy criando a mi hijo para que sea un líder. Sí. ¿Qué es eso? Sí. O sea, si tú te pones a pensar en eso, es que simplemente tu crianza es una crianza posesiva, motivada y moldeada por lo que tú quieres para tus hijos, ¿no? Y por lo que tú quieres de tus hijos. Es una visión de lo que esperas que sea tu hijo y lo que tú quieres recibir de ellos al final. La imagen que tú al final vas a tener por tus hijos, ¿no? Sí. Entonces, está mal dirigido, ¿no? Sí. O en todo caso, no te has detenido a pensar qué es lo que Dios quiere para el futuro de tus hijos. Sí. Y todos los hogares tenemos, sea que nos lo hayamos planteado conscientemente, pero todos tenemos un poco de eso. Sí, o sea, y una filosofía, una meta, un objetivo, ¿no? Quizás no lo decimos, ¿no? Verbalmente, pero todos tenemos ahí, a ver, mi meta como papá
Sí, que mis hijos sean líderes. Profesionales, Los por ejemplo. mejores profesionales, los mejores deportistas, los mejores, yo qué sé. O sea, todos tenemos ahí una meta y sí necesitamos examinar eso, ¿no? ¿Qué cosa estamos apuntando? Examinemos eso. Sí, ¿no? sí, cuando leí esto me quedé perpleja, porque, bueno, las abuelitas decían, los hijos son prestados, ¿no? Los hijos son de la vida. Y yo creo que ellas estaban un poco más claras que nosotras, aunque tampoco está bien eso. Los hijos no es que sean prestados, los hijos le pertenecen a Dios y son para sus propósitos. Así es. Entonces, ese punto es muy importante. Sí. Tú eres como... Ahora, ¿no? Ahí está, me encantó eso. ¿no? Muy bien, hermano. Eres una administradora de lo que Dios te ha dado, que son estos hijos, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cuáles son los planes y propósitos del Señor para sus vidas? Sí. Y mira, esto de pensar en los hijos como mi propiedad, yo creo que tiene mucho que ver con nuestro tema de la herida materna, porque yo creo que dañamos mucho justamente por pensar que ellos me pertenecen y entonces puedo hacer con ellos lo que me da la gana, ¿no? Porque la herida materna no solamente tiene que ver con maltratos, como dijiste también hace un momento, con palabras ásperas, palabras hirientes, puede también tener que ver con ausencia, ¿no? Ausencia. Con diferencia. Ausencia porque estás persiguiendo lo que tú alucinas que tu hijo necesita, tu hija, ¿no? Sí. No, porque mis hijas y no sé qué, y yo trabajo 24/7, pero es para ella, me sacrifico. Entonces, tú te estás sacrificando supuestamente, pero lamentablemente estás poniendo tu energía donde no es. Sí. ¿No? ¿Y sabes qué es peor? Que yo no sé, bueno, no sé si es peor, pero claro, está la mujer que está, no sé, 10, 12 horas fuera de casa desconectada, pero yo no sé si es peor, como me pasó a mí también en una etapa, estar en casa y estar igual desconectada. Eso. ¿No? Y como dijo una vez una mamá, yo soy como el chofer de mis hijos, ¿no? Los ando llevando para todos lados, al colegio, los recojo, la actividad deportiva, al cumpleaños, al no sé qué, pero estás igual de desconectada de ellos que la mamá que trabaja afuera. Yo no sé qué es más triste. Claro, porque al final, si vas a estar en tu casa, siendo ama de casa, pero estás todo el día en las redes, o en la computadora, o en el Netflix, o lo que sea. No eres una mamá funcional, ¿no? O sea, sirvo, atiendo, me preocupo que tengan la comida. A veces ni eso, ¿ah? O a veces ni eso. Yo he visto que ni eso a veces. Sí. Pero la crianza, en verdad, presente, requiere mucho sacrificio, requiere intencionalidad, requiere que te pares de tu tarea, sea lo que sea que estás haciendo, cocinando, limpiando, lo que sea, que te pares y atiendas ese momento. Por ejemplo, mis hijos están, bueno, los más pequeños, ¿no? A veces Rafael, Adiel, en esa etapa donde todos quieren enseñarme, ¿no? Mami, mira lo que hice, mami, ¿no? 20,000 veces al día escucho mami, ¿no? Entonces, obvio, muchas veces me tengo que parar y escuchar, interrumpir, exacto, y ver que para ella en ese momento es importante que mami vaya a mirar su dibujito, su jueguito, lo que sea que hizo, ¿no? No, y agárrate, porque mi hijo tiene 14 y a veces me cuenta toda la historia del futbolista no sé qué. Claro, y me cuenta para escuchar el tiempo que... Todo, la historia. Exacto. Ay, no. Exacto. Bueno, vamos a ir a otra pregunta. Hemos hablado, creo, de todo un poco, pero vamos a ir a otra pregunta que tengo aquí también. Parte 2. Pendiente. Parte 2 es, ya un poco para ir terminando, es cómo entra la figura paterna en esta dinámica de la relación mamá-hija. Porque hace poco una amiga muy querida, que también es terapeuta, me hablaba respecto de la relación madre-hija, de esto del complejo de Electra, ¿no? Y ella me dijo esto, mira, me lo pasó luego inclusive por WhatsApp y me dijo esto. Este fenómeno se produce en la infancia, entre los 3 y 6 años de edad, en donde la niña compite por la atención del padre y compite principalmente con la mamá. Ella me mencionó que esta etapa es natural y que la niña va a sentir un apego profundo con el papá y de alguna forma ve a la madre como una rival. Dice que esto se suele resolver de manera natural alrededor de los 6 años para arriba, pero que cuando esto no se ha manejado de una manera correcta, en la adolescencia o en la adultez, ahora es la mamá la que compite contra la hija. Interesante, ¿no? Me quedé con el ojo cuadrado. Interesante. Interesante. Y mucho tiene que ver con la actitud del papá. ¿De qué lugar? Y esta amiga me decía, ¿no? Que si el papá aprende a darle a la esposa el lugar en la casa que le corresponde, como los su roles, prioridad, así es,
que es además lo que es bíblico, y los hijos lo perciben de esa manera, no, para mi papá, antes que yo, está mami. Correcto. Ajá, y papi me ama mucho, pero papi Primero ama a mamá. mami. Ajá, si lo ve de manera práctica, ella me dijo, mira, eso de la niña se resuelve de manera natural. Claro, Ajá. porque es parte normal. Yo me acuerdo de mi hermano, Ajá. que siempre te cuento que tiene 5 hijos, y su Ujú. primera hija, mujercita, yo me acuerdo porque, bueno, mi hermano tuvo su hijita, a los 18 años, imagínate, 18 o 19, y eran jovencitos, los dos eran universitarios, y esperaron acabar la universidad, los dos se graduaron, pero así, excelente, en el tiempo correcto, ¿no? Ella nunca dejó de estudiar ni nada, y se casaron y bien acabaron la universidad, y bueno, de ahí tuvieron a los otros 4 hijos, pero era un chiste porque cuando ellos ya se iban a casar, la niñita tenía como 3 añitos, pues. Y entonces ellos preparaban su boda y la niñita escuchaba, ¿no? Nos vamos a casar. Y ella estaba, pero no, yo me voy a casar con mi papá, decía. Yo me voy a casar. Y su mamá decía, no, yo me voy a casar con papá. No, yo me voy a casar. Y era un chiste, porque esas cositas son naturales, no es un problema, pero como tú dices, eso tiene que tener una resolución. Y la resolución tiene que ser que papá y mamá son la pareja aquí. No soy yo, el esposito o la esposita. Entonces, vamos con el tema de los roles y el diseño de la familia, tan importante, ¿no? Exacto. Sí, Qué bíblico. lógico. Sí, sí. Pero ¿qué pasa cuando un papá, porque la hijita le da mucha atención, mucho cariño, ¿no? Y el papá, ay. Y la mamá quizá es un poco más distante, un poco más fría, y el papá entonces está más cerca a la niña. Sí, ¿No? Puede pasar. Sí, ¿sabes? Y eso también pasa con las mamás y los hijos, Exacto. con los varones. Exacto. Es algo que tenemos que cuidar. Ser conscientes, vigilantes, apercibidas, como dices tú. Así es. Sabes que es algo que yo también le comento mucho a mi esposo porque, claro, él tiene su relación de romance con su hija, ¿no? ¿Qué pasa, mi esposo? ¿Qué pasa, el desgraciado? Porque se derrite por Rafael. Ay, ya me Rafaela imagino. por su papá. No. Sí. Y sabes que es una relación que a mí me encanta porque como yo no estoy con mi papá, yo tengo una relación tan con el señor Miyagi. Con el señor Miyagi. Igualito. Entonces, a mí me encanta ver cómo funcionan ellos, tienen una dinámica muy chévere, pero a la vez, por supuesto, yo tengo que hacer como que recordar. Hay que poner orden, Katia. Exacto, haciéndole recordar. sí, cuidado, no te extralimites, porque, claro, Rafa quiere toda la atención de su papá todo el tiempo, ¿no? Y si él me da un piropo a mí o me hace algún halago, y a mí no me has dicho que estoy linda. ¿Qué? Disculpa, hay niveles. Y a mí no me ha dicho mi vestido, no sé, claro, y está esperando, papi también me tiene que dar. A mí también me tiene, sí. Por supuesto, entonces, sí, es un tema para revisar. Pero, de nuevo, la solución está en tener los roles claros, Sí, ¿no? Donde exacto. deben estar. Y qué lindo es cuando, por ejemplo, en mi casa, cuando yo tengo una palabra linda para mi esposo, o mi esposo tiene, no sé, algo para mí, un regalito, lo que sea, los chicos están viendo. Sí. Y los chicos verdaderamente se alegran de esas cosas. Sí. Sí que se alegran. Sí. Entonces, eso es algo saludable, sano para ellos. Qué hermoso es saber que tus papás se aman. Porque eso te da seguridad como Es niño. un fundamento total. Sabes que nuestro pastor, ¿no? El pastor Juan José siempre ha enfatizado eso. Yo recuerdo que lo decía siempre, cuando sus hijos lleguen a la etapa de la adolescencia, qué fortaleza va a ser para ellos en medio de sus crisis existenciales como adolescentes, ver a papá y mamá que se aman, como decías tú, que son una unidad, que están juntos. Eso es un pilar dentro de los hogares. Sí, hay una estabilidad, Exacto. seguridad, que te da una seguridad. Me parece muy interesante porque mira cómo muchas veces podemos estar un poquito engañadas por la cultura o lo que sea, porque hay hermanas y también pacientes, o sea, mamás en general, que se preocupan porque, según ellas, ¿no? Sus hijos no son muy seguros, ¿no? ¿Y por qué no son seguros? O sea, ¿cómo llegas a pensar que tu hijo es inseguro? Porque dice que no soy bueno en esto, todo me sale mal, soy un tonto, o sea, por frases que dicen, ¿ok? O porque yo le dije para que vaya a tal clase y no quiso ir porque le da vergüenza, por lo tanto, es inseguro. Entonces ellos quieren mejorar la seguridad del hijo y por lo general recurren a decirle cosas, no, tú sí puedes, tú sabes, tú eres excelente,
pero no creo que es por ahí. Ujú, O sea, la verdadera seguridad del hijo es en la estabilidad que le puede dar un hogar. ujú, Porque, a ver, tu hijo siempre va a tener ese tipo de dudas con respecto a sí mismo. ujú. ¿Me entiendes? Y las hijas también. Van a tener dudas con respecto a sí mismas, pero es el hogar que le da esa estabilidad, ¿no? Sí. Al final, una base bíblica de lo que es la identidad, Ujú. ¿no? Como nosotras, como cristianas, como mujeres, nuestra identidad viene del Señor. Y eso es algo que nuestros hijos van a ir conociendo también, ¿no? Sí. Mientras más conocen a Cristo. Sí, sí, así es. Bueno, Bueno, amigas, hemos hablado de todo un poco. Yo no sé si al final vamos a cambiar el título. hemos hablado realmente de lo que queríamos hemos hablar. hablado? Sí, ¿Qué hemos hablado? hemos hablado, Susana, de la unidad familiar, hemos De la hablado crianza posesiva. de la crianza posesiva. La crianza Hemos es hablado nueva, de ¿verdad? todo. Nueva, porque existe la crianza respetuosa, la crianza positiva, pero esta es la crianza Bien. posesiva. Sí, sí, sí. Pero Pues, también amigas, díganos de qué quieren hablar, ¿sí o no? sí, Que bueno, nos comenten de qué exacto. quisieran hablar. Hemos dicho que vamos a grabar un episodio sobre el tema de disciplina bíblica. ¿Qué más se quedó en el tintero? El El mensajito. tema de la autoestima. Uf, tengo muchas ideas. Un montón. Eso es la imagen corporal que también se nos Imagen quedó corporal de las en el chicas. anterior. Exacto. Pero bien, Disciplinadas. recapitulando, porque no sé si las hemos confundido más o no. ¿Para qué estamos Tema de aquí? la materna. Pero bien, algunas conclusiones creo que son importantes. Es, bueno, hemos dicho que va a ser inevitable, y ahora como mamás lo entendemos cada vez mejor, herir y haber sido heridas. Y eso es bueno de tener conciencia. Es parte de la condición humana, ¿no? Exactamente. Segundo, creo que Dios siempre nos va a confrontar con la parte que nosotros hemos tenido en determinadas circunstancias. Dios siempre nos va a confrontar y nos va a confrontar para ayudarnos, ¿no? No para dejarnos en ese tema, sino justamente para encontrar un camino de salida, de cambio, de transformación. Otra cosa importante, decíamos en relación con nuestra mamá, si es algo que todavía nos está generando un poco de ruido, si es algo que creemos que no está resuelto, de pronto es algo que lo que necesitas llevar delante del Señor en oración. Y como escuchaba hace poco una hermana, es invita a Cristo en ese asunto, ¿no? Sí. Invita a Cristo en ese asunto y aplica su palabra de manera práctica en ese tema para contrarrestar a veces también esas mentiras que has creído, que de pronto recibiste en la niñez, pero necesitas transformar tu mente, renovar tu mente, como dice Pablo en Romanos 12, ¿no? Y eso, por supuesto, implica que estés en la palabra. Hay un versículo con que también quiero dejarlas, que está en Proverbios 4:23, donde el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y yo la encontré en la versión de Palabra de Dios para Todos, donde dice, Me gusta esa versión. ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Miren qué interesante. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Entonces, ten cuidado, mi querida amiga, hermana, de estar pensando en el pasado más de lo que debes, porque ese tipo de pensamientos efectivamente van a controlar tu vida, van a influir directamente en las relaciones que tú tienes actualmente y también en tu relación con tus hijos. Entonces, ojo con hacer de este tema de la sanidad interior un ídolo también, algo que termina dominándote. Entonces, si tienes que revisar tu pasado, que sea para que encuentres redención en Cristo, encuentres salidas en que veas Cristo. la mano de Dios obrando, incluso en épocas de tristeza, de dolor, porque Él ya tenía planes de bien para ti, Sí, ¿no? Él ya sabía que Sí. un día tú lo ibas a encontrar. sí, amén. Y solo para terminar, creo que quizás hay cosas que tú ya no puedas cambiar, que no vas a poder resolver en relación a tu mamá, pero hay mucho que sí puedes hacer en relación a tus hijos hoy, y que este episodio sea para que puedas revisar esos temas que tal vez tienes pendientes con tus hijos, y es una oportunidad para ir con ellos, pedir perdón, restaurar cosas y también encontrar a Cristo ahí, ¿no? En ese tipo de situaciones. Así Sí, que me encanta. gracias, Susana. Ay, no, por favor, es un gusto, Nuevamente. Katia. Amo. Es un placer conversar contigo y bueno, ya te tendremos seguramente pronto en otro episodio. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, hermana. Mamá de palabra, Dios guía tu andar, camina contigo, no estás sola a luchar. Mamá de palabra, Él oye tu voz, confía en su gracia, descansa en su amor.